Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Santos Espidio de la Calleja y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Y quise hacer este video ya preparándonos para lo que viene. Estamos muy cerca ya de empezar nuestra primera parte de nuestro curso, eh, con la finalidad de aclarar un punto crucial. Y esto lo vi en la necesidad porque me han llegado varias preguntas en ese sentido, de aclarar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de manera muy general del eneagrama de la personalidad, que es el más común, sin duda, y el eneagrama de la esencia? Esto es muy importante y creo que es muy pertinente aclarar esta situación porque no sucede en abstracto, son dos códigos diferentes y que se han enseñado de manera separada a lo largo de mucho tiempo, ¿no? El eneagrama de la personalidad y el eneagrama de la esencia son dos códigos, como lo mencionaba en el video pasado, complementarios. O sea, uno no existe sin el otro. Son estructuras revolventes de complementariedad porque son unidades que fluye. Es una estructura en donde fluye información, donde el sistema fluye. Entonces, cuando en este sistema le quitas una parte, pues no puede existir de manera correcta, ¿no? Entonces va a haber errores eh, sistemáticos, literal. Entonces vamos a entender. La primera parte es que tenemos que comprender que todos somos un actante biológico. Esto es un término muy semiológico, pero somos un actante biológico, porque vamos a referirnos exclusivamente a nuestro cuerpo, a este vehículo. Es un actante biológico. ¿Quién atiende el actante biológico? El eneagrama de la esencia, que se dedica precisamente a hacer esto. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hemos visto y lo hemos visto, por ejemplo, de manera muy profunda en el curso 2 en Huella de Abandono. Vemos cómo el proceso de individuación de una persona es vastísimo, ¿no? Hay el crecimiento del cerebro, el crecimiento de la misma persona, ¿no? Cómo desde el momento de la concepción, ¿no? Se empieza a crear un nuevo ser y este ser va a nacer con ciertas características específicas. Todos tenemos glándulas, pero esto está basado en un sistema que hoy en día conocemos como endocrinología, que es lo que ahora sustenta de manera académica al eneagrama de la esencia. ¿Esto qué quiere decir? Que como seres humanos tenemos glándulas y estas glándulas segregan hormonas. Y dependiendo de la cantidad de segregación de estas hormonas, nosotros vamos a tener ciertas características físicas, ciertas inclinaciones, algunas preferencias, en fin, un sinfín de cosas que nos proporciona de manera natural nuestro cuerpo. Es literal como si compraras un vehículo y este vehículo lo compras porque tiene ciertas características. No va a ser lo mismo comprar una camionetita, ¿no? En donde puedas transportar muchas cosas a comprar un coche convertible, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante porque la gran mayoría de nosotros vamos por la vida sin saber qué tipo de vehículos tenemos. Y entonces, si tenemos una camionetita y queremos que tenga las funcionalidades de un convertible, pues vamos a encontrarnos en graves problemas, que era lo que platicaba el video pasado, y viceversa. Entonces, esto es muy importante porque solamente conociendo a tu vehículo vas a poder inferir de manera correcta la generación de una personalidad. Entonces, esta es la primera parte, el lactante biológico. El lactante biológico es un ente biológico, ¿no? Un autónomo que está dirigido por su secreción hormonal. Entonces, esto va a ser el primer trabajo. Descubrí cuál de estas 7 glándulas es la que segrega más hormona. Para que sobre eso, entonces vamos a descubrir cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras deficiencias para poder trabajarlas de manera consciente. Esto es magnífico, porque aquí entramos en términos de epigenética, de Bruce Lipton, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver cómo de manera consciente podemos cambiar la secreción hormonal y transformarnos y mejorar nuestro actante biológico. Esa es la primera parte. Eso sería lo que hace muchísimos años sería conocido como como el eneagrama de la esencia. Ahora, por el otro lado, entramos al eneagrama de la personalidad. Esta personalidad que se ha
ahora sí que se ha movido de manera inquietante porque hay enneagrama de la personalidad para N cantidad de cosas. Eso es lo que también vamos a estudiar con este contexto histórico, porque hay básicamente enneagrama para todo. Hay ya enneagrama de las flores de Bach, enneagramas con animalitos, enneagrama de la cocina. Vaya, hay una infinita cantidad de enneagramas de la personalidad dirigida a N cantidad de cosas. Y esto es derivado de que, pues, precisamente están dejando fuera una pieza muy importante que solamente se comprende de manera correcta cuando entrelazas estos dos enneagramas. ¿Por qué? Porque la personalidad, a diferencia de las glándulas, la personalidad es adquirida, se adquiere a través del proceso de educación, del proceso de individualización, ahora sí que a través de la civilidad, ¿sabes? O sea, nos van civilizando el proceso de civilización, nos va condicionando y nos va diciendo que sí, que no, ¿no? Y por supuesto, las vivencias que son únicas, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, todos vivimos una infancia totalmente diferente. Y esta infancia, todo el proceso de crecimiento que más o menos se calcula que sucede en la adolescencia, que hoy por hoy está a los 11, a los 12 grados ya empezando una adolescencia, se ve sustentada precisamente en todo lo vivido. Pero esta personalidad no puede existir en términos únicos. Es decir, no podemos generalizar el ser mandón, por ejemplo, que es uno de los rasgos de la personalidad de Palmer, por ejemplo, ¿no? De Naranjo, y decir, bueno, ok, sí, sí, por supuesto que podemos inferir y hacer conclusiones, pero podría haber N cantidad de rasgos más a esta personalidad. ¿Y esto a qué se debe? A que todos en algún momento de nuestras vidas hemos dado una orden o hemos sido mandones. Entonces, ¿de qué depende? De la fuerza que tiene tu vehículo. Porque ciertamente para poder mandar necesitas una cantidad de energía, que hay muchos seres humanos que derivado de su composición biológica no tienen una energía para mandar, no tienen la energía para levantar un edificio, para tener a su cargo a 500 vendedores. Entonces esto es muy importante, porque solamente conociendo qué tipo de vehículo tienes, podrás inferir de manera correcta cuál es tu personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad es adquirida. ¿Cómo se adquiere? A través del proceso de individuación. ¿Quién nos condiciona? Tres ejes: escuela, sociedad y familia. Esto es claro, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar en la John F. Kennedy que estudiar en una telesecundaria en Cicatela, Oaxaca. ¿Sabes? No es lo mismo haber nacido en la colonia del Valle que en la India. No es lo mismo, ¿no? Vivir en una sociedad conservadora a una sociedad liberal, ¿no? Entonces esto es muy importante porque imagínate, tendríamos que, que estudiar primero al ser humano para después inferir de manera correcta cuáles son los rasgos de la personalidad, porque derivado de tu tipología humana vas a tener una inclinación a ciertos rasgos de personalidad, pero no son universales, que eso es lo que quiero puntualizar, que es lo que fue nuestra intención en semiología, hacer eso, o sea, unir estos dos figuras geométricas, estos dos sistemas de información, precisamente para hacerlo más entendible, porque hoy por hoy todavía, y los invito, y todos los expertos en el diagrama lo saben, es muy confuso ir dirigiendo a una persona de la nada con un test y decir, pues bueno, pues es que tu rasgo de la personalidad es este, cuando es infinitamente. O sea, un rasgo se puede desarrollar de maneras muy diferentes dependiendo del lactante biológico. Entonces, esto es muy importante porque el lactante cultural es el que se va a relacionar con el eneagrama de la personalidad. Pero el eneagrama de la personalidad no puede existir de manera correcta si no está considerado el actante genético o el eneagrama de la esencia, porque solamente uniendo estas dos piezas, todo el sistema, ahora sí, va a tener coherencia. Pero no nada más coherencia, va a ser mucho más fácil aplicarlo a tu vida y transformarte. Porque al final, ¿de qué me sirve saber si soy mandón si no me dan las herramientas suficientes para trascenderlo? Pero esto es uno de los grandes temas,
No puedes trascender solamente un rasgo porque sí, tienes que conocer cuáles son las inclinaciones naturales. Y esto es un problema que sucede en todos los tipos de terapia. Hay muchos terapeutas que quieren cambiarle la glándula a su consultante. Y esto es imposible. Tenemos siempre que partir de la materia prima y entonces enseñarle que de manera consciente puede hacer modificaciones que ciertamente cambien su estructura biológica y a partir de eso transformar su ser. Porque eso es de los grandes retos que tenemos como seres humanos, transformarnos y dejar de ejercer nuestra glándula, que nadie nos puede leer, que podamos dar lo mejor de nosotros mismos, porque cuando no tenemos este conocimiento vamos a reaccionar en automático, como animalitos. Entonces, cuando hay una conciencia que sirve de catalizador, entonces todas las demás propuestas van a tener sentido. Y por supuesto, entonces vamos a comprender que el enneagrama de la personalidad toma su base en el enneagrama de la esencia. En términos ya de nosotros, el actante cultural se asienta en un actante biológico. Entonces, vamos a entrar de lleno en este conocimiento. La primera parte, acuérdate que es entender de dónde viene, porque también eso es algo que no existe en muchos lados. Saber cuál es el recorrido histórico es fascinante, porque esto nos va a dar atisbos de lo que estamos hablando y del fuerte sistema que vamos a tener en nuestras manos para nuestra transformación. Entonces, espero que nos veamos pronto. Estamos por empezar. Acuérdense, el 21 comienza la primera parte del curso y espero ver a muchos de ustedes ahí. Muchas gracias por todo. Hasta luego.